Bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Cris Alex y a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. Recuerden que en este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Hoy tenemos el tema de Xochicalco. Y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social Jazmín Rosas. Hola. Bueno, vamos a hablar acerca de la Acrópolis de Xochicalco. Defíneme a Acrópolis. Acrópolis es un término griego que se refiere a una ciudad. Y ya. Es que sé que hay una diferencia entre metrópolis y acrópolis, pero no me acuerdo cuál es. Vale, Entonces, te puse en aprietos. Ok, sí, continuemos. me pusiste en aprietos. Esta se mantuvo ocupada cerca de 400 años, pero las cuentas no pueden decirnos exactamente cuánto tiempo fue, porque la zona en sí puede que haya estado ocupada por más tiempo, o sea, desde antes. Y que llegaran a ocupar lo que ya estaba. Y deja de eso, lo que tenemos o lo que podemos contar es el tiempo de la Acrópolis, de los edificios, no de la zona, porque no se han hecho excavaciones en toda la zona y porque seguramente debido a que muchos de esos lugares son campos de cultivo alrededor o campos vacíos, pues seguramente sí habrá algo por allí, pero pues necesitarías mucha tecnología e inversiones para poder sacar más. Eso que no da el gobierno, eso necesitamos. Bueno, pero lo que sí sabemos es que estuvo ocupada 400 años más o menos. Ajá, más o menos del 650, 700 después de Cristo al 900, 1000 después de Cristo. Ok. Sí, más o menos, digo, no se sabe bien. Este se encuentra en el estado de Morelos, aquí en México, y se considera parte del epiclásico mesoamericano. Nota, ¿qué es Mesoamérica? Pregunta de escuela. ¿Qué es Pregunta Mesoamérica? es primaria, ¿no? Sí, Y pregunta de secundaria. primaria, ¿qué es eso? A ver, ¿qué es Mesoamérica? Es la zona de la mitad de México hacia Centroamérica. Y pues es una zona que se ocupa donde hubo varias civilizaciones. Pero es más bien por zona, Sí. más que por país Se o por conoce como tiempo. zona cultural. Ah, Eso ok. quiere decir que comparten varios factores, varias características, y las culturas ahí se desarrollaron más o menos a la par. Por ejemplo, en Egipto, Uh-huh. lo que nosotros conocemos ahorita como Egipto eran varios pueblos que se fueron Sí. uniendo, ¿no? Entonces, Egipto como tal sería una zona cultural porque no todos estaban unidos. De hecho, hay varios reinos que terminaron en alianzas y así. Sí. Y por eso está el Alto y el Bajo Egipto, ¿no? Ahorita ya es un solo país. Aquí en México no pasó eso porque tenemos lo que... esta definición de hecho es chistosa. A mí me da risa porque el que hizo la definición de Mesoamérica se llama Paul Crisscross. Eso. Ese nombre. Y él dijo, voy a hacer esta definición para el estudio, pero yo no puedo, no estoy diciendo que esto ya vaya a quedarse para siempre, sino que esto es como el primer paso y es para que otras personas que quieran hacer estudios acerca de esta zona, pues tengan de dónde empezar y después ellos mismos delimiten correctamente todo, ¿no? Y todo el resto de la gente dijo, sí, ya tenemos con qué delimitar y ya lo ocupan todo el mundo. Sí, es como si llego yo y esto se llama eh, prenda para la parte alta del dorso. Y ya alguien le va a poner otro nombre. Pero yo no estoy hablando de la prenda, sino de otras cosas. Y no me voy a poner a meditar sobre el nombre. Sí, Sino voy porque a esperar a alguien más que lo haga. Ni más porque tú no estabas buscando ponerle un nombre, tú estabas Ajá. buscando estudiar, no sé, de qué está hecha la prenda o algo Y así. sin querer le termino poniendo el nombre. Exactamente, y pues algo así fue. O sea, él sí quería ponerle ese nombre, pero él no quería que se quedara así. Uh-huh. Porque literalmente Mesoamérica es como la mitad de América.
Y no está a la mitad, ya sabemos No. que no está a la mitad, ¿no? O sea, es... Y también está en contraposición a Aridoamérica, que es, digamos, de la zona norte de México Sí. a la zona sur, digamos, de Estados Unidos, un O sea, poquito lo que más era arriba. México. No, más allá. Más allá, antes de llegar a la zona más fría del continente. Haz de cuenta, está Canadá y están unos estados más abajo, eso ya no es parte. O sea, todo lo que era la mitad de México y lo que teníamos antes, más otro poquito. Algo así, ajá. Vale. Y ahí por ahí hay una mancha que se llama Oasis América, porque pues todo lo demás es muy desértico o de llanuras y de pradera, y Oasis América es la zona donde hay muchos bosques, están Sí, los la neta no grandes se quebró la lagos, cabeza. Sí, la neta no, o sea, Es exactamente. Oasis América porque hay un oasis. Ajá, Árido América porque está árido. Y Mesoamérica porque está está en en medio. medio. Exactamente, ¿ves? El punto. No, Sí, no sí. era necesario, pero bueno, ahora todo el mundo lo ocupa. Y bueno, sí nos funciona mucho para estudiar lo que es la cronología, y en este caso nosotros lo dividimos en tres. Está el preclásico, Ajá. el clásico y el postclásico. Fácil. Sí, tampoco nos partimos mucho la cabeza. No, Y para nada. pero cada uno de estos también lo vamos a dividir como si fuera cuento. Inicio, clímax y desenlace, prácticamente. Cada uno de estos. Entonces el epiclásico ya sería como el desenlace del periodo clásico. Esto te lo voy a enseñar más fácil. Clásico Ajá. es Teotihuacán. Ok. Sí, es cuando Teotihuacán y creo que Chichen Itza u otra ciudad maya, siempre he olvidado los nombres, perdón. Soy muy mala Son con varias. Soy muy mala con los nombres y ese idioma no lo domino para nada, o sea, no. El maya no me sale, entonces olvido los nombres, pero estas ciudades crecieron mucho, tuvieron su auge en el clásico, ajá, y ya en la época en la que muchas de esas ciudades perdieron fuerza, fueron decayendo, abandonaron territorios y Teotihuacán perdió completamente pues a la gente, ya se le conoce como el epiclásico. Y aquí es cuando... Pero el epiclásico es parte del clásico. Exactamente. Y aquí es cuando... No le podían poner otro nombre, no manches. Yo no fui. Por eso también le decimos clásico tardío también para... creo que porque hay preclásico, temprano, preclásico, tardío y así, entonces... Solo, te digo, es el inicio, el clímax y el desenlace para todos. Bueno, entonces digamos que Teotihuacán se forma completamente, tiene su clímax y se pierde todo en el clásico. A grandes rasgos sí, porque después se supone que hay otras ocupaciones y así, pero como tal, esa grandeza que tuvo Teotihuacán es en el clásico. Ajá. Y ya de ahí ya no volvió a tener grandeza, más que actualmente, creo yo. Y creo que esto lo necesitamos saber para sobre todo para entender qué onda con Xochicalco. ¿Qué pasó con Xochicalco? Porque Xochicalco, te digo, tiene historia posiblemente del preclásico o antes, ¿no? Porque pues es una zona que no digamos que tiene buen lugar. No, es pésimo lugar. Sí, es pésimo lugar, pero sí está de camino a varios puntos estratégicos. Entonces, posiblemente tenga más historia. Sin embargo, pues en realidad lo que se ha encontrado, pues no es mucho. Bueno, si no has ido o no tienes ni idea de qué estamos hablando, es un asentamiento arqueológico donde no hay nada. No hay ríos, no hay nada. Hace un montón de calor, casi no llueve. No hay árboles grandes. De hecho, está entre cerros, que es lo peor de todo. O sea, tienes que caminar un montón para arriba. O sea, primero, ahorita ya llegas en carro. Sí. No, y gracias a un banco que le ha metido y se mantiene la zona, pero pues en sí llegar hasta allá, pues no es como que tú digas, por ejemplo, vamos a Tenochtitlan, en el centro histórico de la Ciudad de México, que sales del metro y caminas y ahí está.
el templo mayor. Bueno, si vas saliendo de una, técnicamente ni siquiera hay que caminar, o sea, está Sí, enfrente. sí, sí, exactamente. Entonces, pero por eso digo, o sea, prácticamente a 2 pasitos tienes ahí el Sí. templo mayor e incluso la catedral que está ahí a tu ladito está sobre el juego de pelotas. Es una cosa muy diferente a este Xochicalco que tienes que manejar unas desde, Desde ¿qué la sería? ciudad son como 2 horas y media. Tomen en cuenta que están en Morelos, Cuautla digamos que sería lo más cercano, Ok, sí, o como 2 horas y Cuernavaca. media. Sí, de todas maneras tienes que manejar un De la montón ciudad, de la ciudad, ajá. Y luego, de todas maneras, llegas, digamos, a la entrada y tienes que manejar más, ¿te acuerdas? sí. Es que ya Y, visitamos a Chicalco. pero, tal vez te preguntes si a quién rayos se le ocurrió, así como la platicábamos de Tenochtitlan, Ujú. que a quién se le ocurrió hacerlo encima de un lago. Este, A los hay mexicanos razones nos gusta. específicas. En cuanto al lago, pues está la leyenda, ¿no? De que iban buscando al águila De comiéndose hecho, una tiene serpiente más encima de un nopal. lógica. Pero en este caso es estratégico. Ajá, O es que sea, de hecho ambos son estratégicos, porque ¿cómo llegabas a Tenochtitlan? Solo había 4 caminos que las personas hicieron ahí y si no en balsa. No ajá. había un ejército completo que pudiera llegar a conquistar Tenochtitlan. Lo mismo pasa en la mayoría de los Ah, asentamientos en la selva. y de hecho, No eran accesibles. no. Y aquí tampoco, pero por el calor. De hecho, Ya, es parte del posclásico, que son la construcción de ciudades fortificadas. sí. Antes no se tenía esa visión, antes pues era como más abierto todo el terreno. O por ejemplo, Teotihuacán está en una llanura prácticamente. Ujú. Y no hay señales de pequeñas fortificaciones. ¿A qué nos Ajá. referimos? A pues una barda de pocos metros, pero que sea difícil escalar y desde Ujú. la cual te puedan aventar algo para que no invadas la ciudad. En Teotihuacán no es eso porque se supone hasta donde hemos averiguado que era más de comercio, Sí, era que una era ciudad un punto, totalmente comercial. ajá, un punto Estaba, comercial. ese sí estaba como en medio de todos porque le llegaban desde los mayas, desde la zona del Golfo, de la zona del Pacífico, de la zona norte, o sea, por ahí pasaba todo y lo que pasa es que Teotihuacán tenía 2 cosas muy importantes. Uno, vivían en un clima muy templado y que favorecía la agricultura. Sí. 2, tenían cerca un cerro de jadeita. Entonces, en ese entonces era el mineral más preciado. Es como si tú tuvieras abajo de tu casa un Plata u oro exactamente, en pues este en ese momento. momento, ¿no? Y bueno, y de hecho, Teotihuacán es muy importante para Xochicalco porque debido a la fragmentación política que empezó en Teotihuacán, a su decadencia, fue que se permitió el surgimiento de nuevos centros urbanos como Xochicalco. Y por eso Xochicalco tiene una variedad de estilos y de cerámica muy únicos, pero muy, muy grande, porque pues se volvió como el nuevo centro de comercio, entre comillas, porque pues sí era difícil llegar a Xochicalco, Ujú. pero pues se volvió el nuevo centro, digamos, que le robó fama a Teotihuacán, aunque se podría especular un poquito de que algunas familias teotihuacanas vinieron a Xochicalco y le pasó lo mismo que Teotihuacán, fue completamente abandonado y nunca fue recuperado después de ese abandono. Pero en Xochicalco tampoco sabemos qué rayos pasó. Tenemos teorías, ahorita te las Pero platico. hay, o sea, algo más O cercano sea, a la... no, No está con... igual que Teotihuacán. O sea, tienen teorías, por ejemplo, en Teotihuacán puedes ver que vivían muchos grupos diferentes, digamos, de Ujú. diferentes culturas, entonces pudo haber una pelea ahí por el poder. Y también se ve que hay edificios quemados, entonces pudo haber ocurrido un incendio, pudo haber sido una guerra, O todo. o todo junto, uno tras Porque, otro, porque ya sabemos que las tragedias vienen en más de 3. porque aparte, lo que he escuchado es que fue en un abrir y cerrar de Sí, ojos que se fue abandonado. fue demasiado rápido y también puede que sea por un, ¿cómo se llama esto? Una profecía o algo así.
Porque también recuerda que en Tenochtitlan, cuando vieron llegar a los españoles, lo relacionaron con Quetzalcóatl. Y por eso caímos. ¿Por qué teníamos que Bueno, pensar en eso? igual es una especulación, apenas Ajá. estaba escuchando que es Cuauhtémoc, no, Nezahualcóyotl, el que deja entrar a Cortés, Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl. que era una estrategia. Era como, Nezahualcóyotl sí, era éntrale, pero el gobernante de Tenochtitlan. sí, éntrale, pero para saber qué era lo que pretendía, que no, él no creía en sí que fuera Ah, sí, no. Quetzalcóatl o algún otro dios, sino que fue como de, ok, te voy a dejar entrar, te voy a mostrar mi ciudad, pero más bien quiero saber qué es lo que pretendes. Sí, ahí hay otra cosa, porque él era muy estratega, pero pues Sí, bueno. Pero de todas maneras, continuamos. Xochicalco es casi un sitio que se conoce como una sola ocupación, o sea que llegaron y lo construyeron, no fue como en fases como tú dices, ¿no? Que vuelven a vivir allí o que aprovechen ya las estructuras o cosas así, no. Llegaron y lo construyeron, pum. Y esto también demuestra que fue un producto de un desarrollo, de un prolongado desarrollo cultural, porque es una zona muy difícil de acceder, pero tiene o tuvo grandes construcciones, entonces ya necesitaban tener ahí un conocimiento de ingeniería más grande. Y como decías, es una ciudad fortificada. Está localizada a 100 kilómetros al sureste de Teotihuacán y ¿cuánto? a 100 kilómetros, Órale. más o menos. Ah, ok. O sea, aproximadamente son 100 kilómetros, no sé desde dónde lo miden o cómo lo midan, pero... En línea recta, Y ejemplar. es que también, o sea, Teotihuacán nosotros lo conocemos como las dos pirámides. Bueno, son Ajá, tres, las principales. Sol, La Luna de y no sé. Quetzalcóatl. Ah, ok. Pero en realidad Teotihuacán pues era una ciudad enorme. Sí, Entonces, hasta donde termina, posiblemente empezaron a medir desde ahí. De todas maneras, está muy, bueno, relativamente cerca de para ser Teotihuacán. ciudades tan grandes en ese momento estaban muy cerca. Exactamente. Y cuando el poder de Teotihuacán cayó por completo, Xochicalco alcanzó su máximo tamaño. Y lo único que podemos encontrar de todo esto, o sea, para decirte todo esto, es que tenemos cerámica y la cerámica nos funciona como indicador cronológico. Tip de... No, ¿cómo sería? Um, es que sería tip de arqueología, pero no sé si decirle tip o sabías que de la arqueología. Ah, bueno, ¿sabías qué? ¿Sabías que la cerámica pues nos sirve como indicador cronológico porque podemos ver eh, y comparar el tipo de cerámica no solamente por el tipo de tierra que se utiliza para hacer el barro? Porque pues tenemos el barro negro, Ajá. tenemos este barro con diferentes pinturas y así sabemos de dónde Ajá, viene. sino también por la manera de los estilos que estaban de moda en esa época. Por Ujú, ejemplo, tú conoces lo que es el oro negro, sí. que es de las tribus Anasazi en el norte de México, sur de Estados Unidos, sobre todo. Ahí lo que hacían era que cuando estaban cociendo el barro, lo sacaban del horno o Ujú. sacaban una parte del horno y entonces se oxidaba el barro en el cocido y entonces quedaba negro. Entonces, si tú encuentras una cerámica hecha con la misma manera, Sabes sabes que que viene de allá. o que hubo un contacto cultural con la Ujú. tribu, con los Anasazi. Y por eso, pues la cerámica es tan valiosa porque pues puede decir, no solamente que comían, bueno, no que comían, sino cómo comían, ¿no? Cómo son las Ujú. formas, sino el tipo de estilo para coserlo, para hacerlo, para pintarlo y para moldearlo. Además de que te habla de si había una relación con alguien más Ah, sí, o en qué momento hubo esta relación. exactamente. Sí, sería como si los aliens vinieran y analizaran Tupperware y descubrieran que hay toda una red de distribución en México enorme Sí. y que ya el Tupperware tiene años y así. Tupperware es una marca de toppers en México, por si no saben. Yo creo que sí. Bueno, quién Ay, sabe. no de Nos, escuchar de Tupperware. nos estás escuchando desde Inglaterra. ¿Y de España? Y bueno, de España ya lo habíamos visto, ¿Y pero de Perú? sí, ¿Y de también ya Nicaragua? mandamos Sí, ya saludos sé a para quién te allá. Pero, refieres de... ajá, Sí.
Ah, de a veras, eso iba a tengo llegar. que hacer un comentario de los comentarios. Tiempo. Vamos a parar el tema. Hubo un problema con los comentarios largos. No sé por qué YouTube cree que podrían ser molestos. Pero la verdad, hubo dos personas que nos mandaron unos comentarios largos, muy Sí, sí, buenos, sí. con muy buenas críticas, y los leímos. Pero fue hasta que analizamos cada video, yo ya les había comentado que había, no, creo que fue la antropóloga, que había Un un comentario perdido. fantasma. No era Ajá, nos fantasma, Ray, qué aparecía que alivio. había, pero no lo podíamos leer. Ya lo encontramos y están muy bueno y lo agradecemos. Esta persona nos está hablando desde Inglaterra. Ajá. Pero él es. No es ella. Es una ella, perdón. Estás confundiendo con el Sí. otro. Pero es. No me acuerdo si es mexicana. No. No, no es mexicana. Es latina, pero está en Inglaterra y desde allá nos está escuchando. Y les comento, hizo unos muy buenos comentarios. Nos agradó. Pero, ¿por qué se los decimos? Pues para que Por más si- o menos sepan por qué no les contestamos. Ah, sí, O si o no sea, llegamos a contestar algo, es porque no lo podemos ver hasta analizar Se específicamente supone cada que yo video. ya acomodé en YouTube que todos los comentarios sean visibles. O sea, no debe pasar esto otra vez, pero de verdad, si vuelve a pasar, no es por nosotros, es porque YouTube los borra. Más, si no los ven, es porque YouTube decide que, no sé qué decide, la neta, no entiendo Con el un algoritmo. parámetro no había groserías, no había no. ni siquiera un tono sarcástico. Sí, o sea, Era no rompía las reglas de la ninguna regla. comunidad de YouTube, pero simplemente YouTube lo puso como podría ser, es sospechoso de ser violento y grosero y entonces Y el otro no era tan largo, pero pues también YouTube decidió, así que si no contestamos rápidamente los comentarios puede que sea por eso. pero ya. Listo, volviendo al tema. Debido a que la importancia de la cerámica, pues es lo que más se busca, pero en esta ciudad tenemos que una naturaleza muy única de la cerámica, por lo cual tenemos una difícil correlación con los otros tipos de cerámicas más conocidos en Mesoamérica. Esto posiblemente explicado a que vivían varios grupos étnicos en esa zona y pues mezclaron sus técnicas, pero no nos ayuda a poder compararlas, por ejemplo, con las que usaban los mexicas, los toltecas, los zapotecos, o sea, es como se parece un poquito en esto, pero tiene estas diferencias que son muy grandes, entonces podría no ser de la misma época, podría ser después. O podría ser que el artesano estudió con otros artesanos Ándale. de otro lugar. Ándale, se pasaban los tips. Y por eso es que tiene una mezcolanza. Ajá. Bueno, continúa. Y también tenemos una escasez de cerámica en la superficie del sitio. Esto debido posiblemente al abandono y pues también al paso del tiempo. Sobre todo al clima también podemos atribuirlo porque pues están en montes. Entonces si llueve pues todo se escurre. Y también los depósitos arqueológicos son poco profundos. O sea, hablamos de tumbas, hablamos de bodegas, hablamos que... Lo que se ha descubierto hasta ahorita. Ajá. Y por eso se enfocan sobre todo en las obras de infraestructura, o sea, las pirámides, que reflejan un intenso trabajo para crear un espacio urbano en un terreno muy irregular y muy accidentado. Pero esto también nos causa pues problemas porque no puedes dividir así cronológicamente las fases o los subfases basados en el material cerámico ni en las pirámides o en los edificios. Entonces, por eso tenemos este periodo perdido son más o menos 400 años, algunos autores dicen que 500, pero pues no sabemos exactamente cuánto. Y tampoco tenemos una historia o una secuencia temporal del sitio, porque no hemos encontrado, buscamos un montón todos juntos. No, oye, yo ese día anduve buscando. ¿Sí? Yo ya fui 2 veces a buscar. No, yo nada más fui una. Sí, no, y si tú ya fuiste 2 y no encontraste. Ya, seguro no había. Pero, bueno. Te digo que está en un terreno muy, muy feo. Está localizado sobre una serie de lomas por arriba del nivel del valle y fortificado con el uso de terrazas y fosos.
Ok. Sí, o sea, esta forma de hacer, pues sí es una terracita, pero para poder defenderte desde arriba. Y los fosos, pues para dificultar aún más el acceso. Y en la parte superior de las lomas son varios lomitos chiquitas. Ujú. Rodean al cerro principal, que es el que conocemos como Cerro Xochicalco. Y ahí es donde están las más monumentales construcciones. Alrededor está, de los más importantes, es el Cerro de la Bodega, el Cerro del Xochicalquito, o el Puerto, no sé por qué se llama el Puerto, el Cerro de la Malinche y el Cerro de la Maqueta. Y estos se van a comunicar con el núcleo urbano por medio de grandes calzadas que pues se construyeron. Ujú. Y en el Cerro del Xochicalco, que es el que está en medio, es donde se encuentra el corazón religioso y administrativo de la ciudad. Ahí es donde se encuentra la pirámide de las estelas y la pirámide de las serpientes emplumadas. Y la pirámide de las estelas recibe este nombre, otro dato. Las estelas son una forma de escritura, sobre todo utilizado por los mayas, en el que hacías un relieve en una piedra, o sea, no solamente en la pared, sino en una piedra, y dibujabas, por ejemplo, a la persona. Y alrededor de la persona ibas a poner atributos, ibas a poner símbolos que te contaran, te hablaran acerca de quién es esta persona. Ah, claro. Entonces, no sé si te acuerdas que hay, por ejemplo, estelas en el Metro Bellas Artes. Visiten el Metro Bellas Artes. Sí. Esas son estelas. También lo vi en el serie documental de National Geographic del territorio maya. Uh-huh. Y generalmente estas estelas, las que encontraron, son sobre los reyes. Sí, era y algo normal. Está representado en medio el rey y alrededor está escrito su nombre, el tiempo, obviamente con referencias, no como nuestra manera de escribir, sino que está alrededor. Sí, y están ciertos los años y los símbolos y la indumentaria del rey, de hecho, te dice otras cosas. Exacto. Estas son las estelas y justo en Morelos, en esta pirámide, hay estelas. Lo cual dices tú, pero ¿por qué si los mayas están súper lejos, no? Aparte que como que entendemos la cultura maya como de selva. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque inicia desde Yucatán, Quintana Roo. No, menos de Yucatán sería más para... De ahí para abajo del continente. Hasta Y todas esas Belice, secciones, Guatemala. todas esas secciones de selva, inclusive se están descubriendo nuevos asentamientos, se están estudiando, pero todos son en la selva. Uh-huh. ¿Y qué hacen hasta acá arriba? Que hacen hasta acá arriba en un lugar tan árido. Sí, de hecho. Completamente diferente a lo que estaban acostumbrados. Y también por eso es tan extraño. Sobre todo por la complejidad y la planeación que se ve en la ciudad. Y no es como una cosita de los mayas. O sea, no es como de, pues encontramos un lugar una cerámica. Sí. No, en el centro están representados las personas mayas que, si eres mexicano, lo distingues perfectamente de cuando estás representando. No lo distingues perfectamente. Claro que sí. No. No lo distingues perfectamente. Tienes que, o sea, yo he visto muchas personas confundir los relieves en general. Pero a la persona, o sea, la representación de gente. Un tip. Si tiene la nariz muy grande, seguro es maya. Y alargada la cara. Ajá. Eso es maya. Y los mexicas son muy diferentes a la hora de representar. No estoy diciendo que fueran muy diferentes en el aspecto, sino a la hora de representar. Uh-huh. Como ahorita cuando nosotros vemos una animación japonesa, sabemos por cómo está representada una persona. A contrario, cuando vemos una animación norteamericana, uh-huh, hay muchas diferencias. Y luego sabes que esto es un anime y esto no es un anime. Entonces, igual en lo maya y lo mexica y en los olmecas, por ejemplo, son más redondos a la hora de representar las caras. No sé cómo sentirme de que comparar los animes con las estelas. Pues si eres antropóloga social debes de sentirte bien, ¿no? No lo sé. No lo dije con las estelas, con la manera de representar sí, ya sé, a las personas. Está bien.
La No sé. antropomorfización. Eso es cuando tú a un objeto o a un animal le das forma humana. ¿Y no le estoy dando forma humana a una piedra? No, no es lo mismo porque estás escribiendo sobre ella. Eh, Si tallaras una forma ¿Piedra? humana en la piedra, o sea, que la piedra completa fuera la forma humana. ¿Los olmecas? ¿La piedra enorme? Ah, eso sí. Punto para mí. Gracias. Pero estamos Continúa. hablando de los... Ay, no voy a discutir contigo. Ya sí me perdí. Sí, estamos hablando de la construcción, de cómo se construyó el centro. Por lo regular, cuando se hacen este tipo de ciudades, van empezando por a poquito. Lo podemos ver en Tenochtitlan, que el templo mayor tiene como 7 fases y es porque hacían una pirámide, Sí. crecía la ciudad y sobre la pirámide que tenían hacían una más grande. Lo mismo pasa en Teotihuacán. Y en otra, por ejemplo, ¿cómo se llama ese lugar? En Tlatelolco también. Tlatelolco tiene como 3 o 4 fases también. Entonces, y lo mismo pasa en las paredes. Ajá. Cuando tenían un mural y pasaba una época o había, digamos, como un año nuevo y en vez de quitarlo, simplemente ponían una capa más de... Como cuando pintan en tu casa y Ajá. en vez de raspar la pintura solo le echan otra. Y sí, entonces pero aquí le dibujaban cayendo, cosas. Vas viendo así los pedacitos de creo colores. Creo que fue en el Museo de Antropología de la ciudad, donde hay uno de estos. Ajá. Y que está por fases y lo puedes ir viendo poco a poco. Sí, en Teotihuacán, de hecho, es uno de Teotihuacán. Pero aquí no, aquí haz de cuenta que hubo una planeación estratégica para poner cada edificio y se empezó a construir el más grande así, completo. O sea, como si alguien hubiera hecho un mapa para construirlo todo. Y esto es muy raro porque, por ejemplo, en Tenochtitlan llegan los viajeros de un viacrucis larguísimo, se asientan alrededor, hacen sus pequeñas casas y comienzan a construir. Ajá, eso es la cosa de primero hacen pequeñas casas y aquí Ujú. no, aquí empezaron con la ciudad completa. O sea, nomás mandaron a los albañiles. La pregunta es, ¿dónde estaba el resto de la gente viviendo mientras se construía la ciudad? No preguntes esas cosas porque seguramente va a salir uno que diga que los extraterrestres lo pusieron. No. Volvemos al tema. Si hay pirámides es porque es la forma más fácil de construir. Y tengo algo muy fácil para demostrarlo. Lo inventaron apenas. Bueno, no apenas. Okay. Ya tiene tiempo, ya tiene como 10 años. Se llama Minecraft. Son cuadros. ¿Qué es lo más fácil para...? ¿Cómo haces una bendita... Me acabas de decir que comparé no. el anime... Estoy explicando la forma de pensar del hombre. Dale, tú dale. No voy a comparar, aunque has visto las pirámides que construyen en Minecraft. No soy tan fan. Es una cosa bárbara. Lo único que debo de agradecer muchísimo de Minecraft, su biblioteca. Y no tenemos acceso a ella. La bloquearon para México. Son como 2 bibliotecas. Y ¿saben qué? Miren, para México. No hagas eso. ¿Quién las bloqueó? No sé. Estados Unidos. Seguramente. Seguro. Pero bueno. Investiguen sobre las bibliotecas de Minecraft. Ahora sí. Pero digo, empezaron la construcción más o menos inició aproximadamente en los años 650 después de Cristo y justo con los edificios más importantes. Sí se fueron cambiando, tuvieron ciertas variaciones a través del tiempo, pero no grandes como construir una pirámide arriba de ellas. Y en los 900 después de Cristo posiblemente hubo unos disturbios sociales porque tenemos evidencia de edificios destruidos y quemados de forma intencionada. Ok. Y sobre todo hay muestras de madera y carbón. Por eso también pues ¿cómo es esto? Se especula que hubo un incendio y hubo un altercado, una guerra, conflicto de poderes, etcétera. Pero más interno. Porque sí, volvemos al punto de que es una ciudad fortificada. Los problemas están adentro, no vienen de fuera. Sí, de hecho. Y se relaciona, te digo, también con Teotihuacán. Incluso se especula. Hay otra palabra. Supone que los fundadores tuvieron una afiliación teotihuacana.
porque la ciudad se conforma igual que se conformaba igual que Teotihuacán de una variedad de grupos étnicos. Esto lo podemos ver en la escritura, que posiblemente tenga un origen teotihuacano, el cual mezcla estilos náhuatl, zapotecas y tiene influencias mayas, sobre todo lo vemos en las estelas. Ujú. Y en otras cositas muy pequeñas que han encontrado por ahí. Y esta ciudad terminó dominando, igual que Teotihuacán, toda una región y controlando las rutas de comercio que conectaban el Pacífico con el centro de México. Sí, ya se perdió las rutas del Golfo y las rutas del norte, pero seguía conectando al Pacífico con el centro de México. Y por eso, pues, eso lo podemos ver, pues, por ejemplo, en los caracoles que se han encontrado, en las, Claro. en Cosas las que no son vasijas. propias del lugar. Exactamente. Pero te digo que hay una duda de dónde carambas vivían la gente que construyó esta ciudad, porque hay una carencia de tierras cultivables así cerca, o sea, las tierras No hay cultivables están nada. más lejos. Entonces es como, o sea, sí, mandaban a los albañiles, pero ¿quién mantenía a los albañiles? ¿Quién mantenía a los constructores? ¿Qué comían los constructores? Y también Porque hay aparte, si no hay fuentes agricultura, tampoco hay ganadería. de ningún Ujú. tipo. Y las fuentes de agua son lejanas y con alto costo para poder llevar, o sea, para trasladar el agua. Sí, Estaba el en otros río. lugares se modificaba el cauce del río, pero en Xochicalco no No, en pasó eso. Xochicalco no hay de eso. Se hace un pequeño río de temporal, pero pues eso, o sea, Si es no sabes temporal, qué es es un lluvia río de temporales, por donde pasa el agua cuando cae la lluvia. y se junta de todos los cerritos. Y el más cercano, entre comillas, bueno, los más cercanos es el río Tebembe y de fuentes de agua y la presa del Rodeo, que en sí era, antes de ser presa, pues era una antigua depresión natural del terreno, que posiblemente sí hayan utilizado ellos, pero pues no sabemos a ciencia cierta si utilizaron esa. Pero volvemos a que es temporal. Exactamente. Sin Bueno, embargo, que obviamente cambió el clima en estos pero en 1000 esa años zona y no feria. tanto. O sea, no la diferencia tan grande como un Teotihuacán. No. Que Teotihuacán sí pasó de ser bosque a pradera debido a la tala de árboles. Que eso también influyó mucho en su caída. Se quedaron sin árboles. Pero aquí ¿Dices que si Xochicalco talamos no. árboles puede caer la civilización? De hecho, No no lo había puede. visto venir. Cae la civilización. Teotihuacán está comprobado. Mira, podría pasar lo que te digo acá, que de repente, puff, se esfumaron las personas de ahí porque ya no había árboles. Bueno, u otras cosas. Algo así. Mira, cosas que deberíamos de aprender. Sí, ya sabes, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Esfumarse. Y a esfumarse. Pero con todas estas limitaciones, aún así te digo que fue un centro de control estratégico entre México Central, la zona que se conoce como el litoral, que es esta parte de Oaxaca, Guerrero, Tabasco, y la zona maya. Chiapas, perdón. Siempre los cambio de lugar. Sí. Y que son estados de México. Sería como todo el sur de México, como si controlara medio país prácticamente. Xochicalco. Bueno, no controlara, pero digamos que en ese entonces era la Ciudad de México, actualmente. O sea, todos llegaban ahí, hacían sus ventas, sus compras, pero ahí se casaba la gente importante. Pero ya estamos hablando del posclásico. Exactamente. Se cae Teotihuacán. Pero al inicio del posclásico. No, es al final del clásico. El clásico tardío. Porque Xochicalco se cae más o menos a los inicios del posclásico. Que ahí es cuando Tenochtitlan se levanta. En los inicios. Mediados. Más Diablos. o menos. Pero ahí vamos viajando. Bueno, está bien. Ya sé, la cronología es súper difícil, la neta. Yo nunca me la he podido aprender bien. O sea, me sé los importantes. Pero solamente hay. Es que tendríamos que catalogarlos así como las grandes civilizaciones. O los grandes asentamientos, solo hay uno a la vez en esa parte. De hecho. En el centro, digamos, en el centro del país. Es que también, o sea, mientras estaba Teotihuacán, estaba Tula.
Y mientras estaba Xochicalco, creo que estaba La Venta o Los Tres Zapotes. Pero sí ya está más lejos, ¿no? O sea, sí, pero también eran ciudades así de grandes. O sea, te Ok. digo, más, es que tendríamos que ver toda la... Yo hice ese Tula no es trabajo. tan grande, ¿eh? O sea, ahorita no. Pero bueno, también vamos a aclarar una cosa. Hay una Tula que conocemos actualmente, pero Claro. hubo una Tula más grande. Tula Sí. Tula significaba ciudad. Mano, más o menos. O sea, ciudad no es una palabra que nosotros conocemos ahorita. Ahí era como, Tula era como decir, wow, haz de cuenta Nueva York, ¿no? Para Vale. ellos. Entonces hubo una Tula más grande y ahorita la Tula que conocemos, que es chiquita, es lo que quedó. Bueno, Pero estaba más o menos al mismo tiempo que Teotihuacán. Entonces sí, siempre hay una ciudad más grande, pero siempre hay otra que compite. claro. Aparte que estamos hablando de diferentes civilizaciones. Sí, de hecho. Y esto, bueno, te digo, se comprueba debido a que los grabados en las pirámides, sobre todo en la pirámide de la serpiente, son de estilo maya. Aparte de que las es la que estelas, vimos donde están en la... Creo que están en las partes de abajo los mayas y Ajá. luego como por en medio hay de otro. Sí. Lo cual es extremadamente raro. De hecho, no hay... Muchas personas piensan que ni siquiera convivían o que eran enemigos acérrimos y no. No. O sea, sí hubo De hecho, guerras, hay pero una... compárenlo con nosotros, Estados Unidos o Francia. Hemos tenido nuestra historia, pero hay acuerdos de comercio y hubo y otras varios cosas, ¿no? hijos de gobernantes que se casaron con princesas mayas y viceversa. Sí. Entonces, o sea, siempre hubo ahí una alianza o un contacto con los mayas. Porque aparte a los mayas les gustaba mucho viajar. O sea, los mayas nos trajeron el cacao. Muchas gracias. Gracias. Pero lo que sí podemos ver de la ciudad es que hubo 4 etapas más o menos de construcción debido a los edificios, ¿no? Se hicieron en el centro, luego los de lado y así. Y contamos ya actualmente solamente con 10 estructuras, una con 2 plantas. Contamos también con muchos pasillos y escaleras, con cuartos y patios cada una de ellas, y esto hace que se conozca como una institución palaciega. ¿Por qué? Bueno, los palacios en sí son construcciones de grandes dimensiones ubicados en el centro del asentamiento y que además van a funcionar como residencia de la élite que está gobernando, y son escenarios de actividades administrativas y de orden político. Uh-huh. Y por eso, pues, Xochicalco es considerado una institución palaciega porque tiene una multifuncionalidad, también da privacidad al edificio principal, tiene cierta privacidad, está como rodeado, tiene un acceso controlado debido a las calles y los pasillos y una circulación restringida, o sea, no podías bajar por cualquier lado del cerro, es básicamente por la calzada. Y en esto también hemos encontrado esculturas, máscaras, figurillas de piedra verde, que es muy parecido a la jadeíta, pero no tan valioso. La jadeíta no es lo mismo que el jade. El jade solo es de Asia. Uh-huh. La jadeíta es igual una piedra de color verde, pero no es prima alejada en el jade. Y la piedra verde pues es súper alejada, pero también es verde y entonces es valiosa. Ok, es la jadeíta de los tontos. Podría ser. Y la jadeíta es el jade de los tontos. Y otra cosa que hay, bueno, estas las han encontrado en los edificios principales y eso también demuestra que pues ahí estaba la élite gobernante, porque también han encontrado cuentas pendientes, orejeras, aplicaciones. Cuentas, pendientes. Perdóname. Porque no sé qué dije. ¿Cuentas pendientes? Eso. Y incensarios, aplicaciones, o sea, como tocados, uh-huh, de madera y también de madera, en piedra verde y en concha, no sé por qué dije madera, perdón. Y vasijas Tlaloc, que las vasijas Tlaloc son muy representativas de Mesoamérica. Es una vasija que tiene la forma de Tlaloc. ¿No lo vi venir? ¿No lo viste venir? No, es... Tlaloc es el dios de la lluvia, de la fertilidad, de los campos, de las tormentas. Es el chido. De los ahogados, domina el Tlalocan, que es como una especie de cielo. Uh-huh. Y de los ríos y de los mares. Pues es uno de los principales, porque sin lluvia no había nada.
Exactamente. Y también lo que vemos es que hubo un aprovechamiento de los cerros, lo cual también nos dice, te digo, de la planeación estratégica, y también que el palacio pues es indicador de una sociedad clasista, porque solo los más chidos viven en el palacio. Bueno, los que no tienen que trabajar en el campo para empezar. Y esto, pues también, estos materiales que te digo nos ayudan también como indicadores de los procesos sociales. Las cuentas, pues si son cuentas de concha, pues de dónde vienen, quiere decir que hubo ahí una alianza, que había cierto contacto, ¿no? Ya sea hacia Veracruz o hacia Guerrero. Exactamente. Y después de la construcción de edificios grandes, tenemos los espacios de almacenamiento, talleres de grabado y sobre todo de concha, y áreas para de recepción y de orden doméstico, que ya fue, digamos, lo último en construirse, lo cual es raro porque primero tendrías que haber construido esto para poder mantener, o sea, es como si hubieras llamado después a la población a vivir. Primero haces la ciudad y luego le dices a la población qué puede pasar. Sí, Y está muy extraño, no solamente para Mesoamérica, sino en general. sí, Nadie construye un palacio sin, sin gente. sí, entonces quiere decir que había una población cerca, pero Ujú. ¿dónde? Es la pregunta. No sabemos exactamente de En dónde venían. Teotihuacán, a 100 kilómetros. Así no. ¿Te imaginas para llegar A ver, con el desayuno? ¿cómo te explico que de Zahualcóyotl desayunaba pescado fresco de Veracruz Ajá. todos los días? Así que ahí iban corriendo. Y Si él podía, sí, los claro. demás también. Todos estos espacios nos hablan del control de los procesos de producción de la ciudad. Para que veas de dónde sacamos tanta información. El espacio nos puede decir mucho de las personas. Es más, analiza tu casa y te va a decir mucho de cómo vives. O de cómo Sí. analiza el cuarto de tus hermanos, de tus padres. O cuando vas a la casa de tu amigo, dices, pues tiene la estufa ahí y tiene la mesa hasta acá. Pues seguramente todos los alimentos se preparan en esta mesa porque no tiene otra mesa donde prepararlo cerca de la estufa. Ajá, Ok. ese tipo de cosas. Y entonces aquí podemos ver que también que esta clase dominante también era parte de un estado militarista, represivo, debido al control de los procesos de producción y de la ciudad, y que seguramente, debido a las cositas que encontramos, había tributo de provincias conquistadas y una acumulación de riqueza. Sí. Lo cual podría llevar a una lucha de intereses debido a que pues esta pues diversidad de personas y ya sabes, la lucha de clases, como Marx decía, siempre lleva pues a esta fragilidad del sistema político y puede llevar pues a un descontento acumulado de los grupos sometidos. Así que Xochicalco puede que haya terminado, igual que Teotihuacán, por guerrillas internas, por problemas internos que llevaron a conflictos externos, que llevaron O una epidemia. Esa es otra de las... O sea, son varias cosas que se van juntando, pero en Teotihuacán también hay otra teoría de que hubo una epidemia que acabó con la mayor porcentaje de niños. Fue una epidemia... Bueno, los niños no sobrevivieron. Y entonces esto llevó pues a una decadencia con el tiempo. O sea, ya sabes, los niños, quedan poquitos niños para crecer y sostener el pueblo, entonces ahí hay un problema. La otra, que a lo que más le apuestan son a los grupos políticos. Porque pues es como si el barrio chino se peleara con el barrio judío. Bueno, aquí no hay eso en México, pero por ejemplo, No. en Estados Unidos sí está, o en Canadá sí está como el barrio chino, el barrio latino, el barrio El italiano. Sí, como que tenemos una tendencia a ser aferrados a nuestras tradiciones y gustos, pero es de cuenta que esos se pelean y como se pelean como en película de bandas, Sí. arman un pleito, queman cosas y todo y ahí hay un show y entonces como todo está mal ahí, deciden todos mudarse lejos. Como bye. Sí. Y podría ser que algunos de estos fueran a Xochicalco. Ajá. Y igual en Xochicalco podría ser que algunos de estos se hubieran ido a otras zonas.
ya sea a Texcoco, a Coyoacán. También no había muchas cosas que hacer. Ah, vamos a construir otra ciudad. Así enorme, grandototota. No tenían internet. Sí, no. Si hubieran tenido internet, hubieran tenido peleas. Netflix. Ya con eso. Y bueno, ese fue Xochicalco. Wow. Es mucha información. Sí, y no toda la que nos gustaría, porque te digo Exacto, que hay un sí. hueco ahí, porque incluso de Teotihuacán lo que tenemos de información histórica son los registros que se han encontrado debido a las alianzas con otros pueblos. O sea, encontré otros el registro códices. en otro lado. Sí, en otros códices, ¿no? Entonces, por lo de los matrimonios, por ejemplo, ¿no? Ujú. Los herederos, porque pues los mexicas decían que descendían de Teotihuacán. Teotihuacán como tal es la ciudad de los dioses, pero no sabemos ni siquiera cómo se llamaba. Xochicalco igual. Xochicalco es por el cerro. Así que no sabemos ni cómo se llama. Somos No, geniales. bueno. Sí, hay una pérdida Aparte muy que, grande. por lo que yo he visto, en Xochicalco no hay nuevas investigaciones. No, mantienen el lugar, Ajá. pero para No es eso como en Teotihuacán. solamente el INAH se puede meter. Y para eso pues necesitamos que el gobierno le dé presupuesto al INAH. No, más bien que no se lo gaste todo en el Tren Maya. Ah, sí. Porque sí es una la nota lo que está invirtiendo el INAH en el Tren Maya, pero... No en el Tren Maya. Bueno, en salvar todo de la destrucción que está causando el Tren Maya. Pero... Porque no solo el INAH, Greenpeace también No. está ahí al quite. Sí, porque es un tema muy extenso difícil, Tren Maya. Bueno, sí, no se puede. puedes estar o no de acuerdo, pero los puntos están. Sí tienen que salvar muchísimas cosas. No puedes salvarlo todo, pero no puedes destruirlo todo y pasarte todos los reclamos y toda la fauna y todo lo que quieras por el arco del triunfo con tal de hacer tu regalada voluntad. Punto. O sea, ya ahí lo que se puede hacer y lo que no se puede, porque te digo, o sea, no solamente es... Lo que se debe porque ya lo hizo, ya lo está haciendo. Exactamente, pero no solamente es la construcción, o sea, de todas maneras, si no invierten en la arqueología para rescatar esos lugares, el tiempo se los come. En la selva maya se come completamente los templos, o sea, lo Sí. que han encontrado es porque gracias a los satélites ya podemos tener imágenes satelitales de la zona y dices, oye, eso está raro ahí. Ahí hay parece una montañita, pero no, estaba es una pirámide. Estaba escuchando que gracias a la construcción del Tren Maya se localizó, y eso no es cierto. No, sí, ya tenían muchos puntos localizados. Ya tenían puntos localizados y las tecnologías, les vuelvo a comentar, la serie documental de National Geographic habla sobre esto, que no necesitan estar ahí para descubrir algo o saber que está, porque ya hay suficiente tecnología satelital para decirte ahí. Es más, de búscale National ahí. Geographic han sacado Así muchos que no, es mentira. de eso. Es mentira que necesitabas, que los estás descubriendo o que necesitabas la construcción para sacarlos. No, simplemente necesitabas el presupuesto o los permisos, porque hay muchísima inversión que se quería aportar, pero no se les daban los permisos. Ah, sí, eso es otra cosa. Entonces, ahí es como de, porque tenemos te digo, problemas. muchas personas, es que si no hubiera llegado el tren, por ahí nunca hubiéramos descubierto. Bueno, para empezar, si nunca lo hubiéramos descubierto, nosotros tal vez no lo estaríamos destruyendo. 1. Y 2, es mentira. Varios de estos asentamientos ya hasta tenían nombre. Sí. Ya los habían nombrado. A lo mejor no para las personas, los académicos, o sea, pero sí para la gente del lugar. No, o sea, te estoy hablando de los que no se tenían ni idea. Uh-huh. Ya los habían nombrado nada más para referirse a ellos. Ajá, porque aparecen incluso en escritos, es como en la ciudad tal y dices, espera, yo no he visto esa ciudad, pero existe aquí, entonces debe andar por ahí, solo que pues no puedo caminar yo solita en la selva hasta encontrarla. Pero a lo que me refiero es que... Indiana Jones no pasa, jóvenes. No, lo lamento.
Lo que me refería es que ya estaban detectados el Ujú. lugar específico con coordenadas, Y justo por eso estuvo el pleito de, oye, no puedes pasar un tren por ahí. porque ya sabían lo que había. Y Pero dos, volviendo al lado del flora y fauna, no importa lo que ya hayas destruido, todavía vas a seguir destruyendo, porque pues el animalito va a pasar por las vías cada vez que quiera. sí, claro, y además no les estás dando un espacio más grande, les estás No, reduciendo, entonces, es como de, bueno, bueno, ya ni les un digo, es pleito. un tema muy, muy grande, pero creo que los arqueólogos han de estar como retorciendo las tripas. Muchos. Mira, cada vez que pasa algo así, los científicos sociales, los ecologistas, gente muere así un poquito. Y Entonces, todos los demás, porque pues también es un pulmón. bueno, sí. O no, Entonces, se acercan un poquito más a su final. sí, todos. Qué bonito terminar el capítulo de hoy. Ay, sí, Duerma no, usted muy ya. bien esta noche. Tenga dulces sueños y recuerde, poco a poco nos vamos acabando el mundo, No, no, la no, no. vida. Ahí es donde muchos nos equivocamos. Ah, no, poco a poco vamos acabando con los recursos que nos mantienen vivos. Y Porque el nuestra mundo va vida a seguir. sí, nuestra El vida mundo va a se seguir. vuelve cada vez más miserable, más triste, y nos vamos a preguntar, ¿por qué no hicimos esto antes? Te voy a cortar antes de que nuestros Perdón. seguidores comiencen a llorar. Así que los queremos. Suscríbanse. Aquí están nuestros links, están en la descripción del canal. Síganla en Kwai y TikTok como No, Antropoloquita. en TikTok no estoy. Ah, ok, olvídenlo, solo en Kwai. Y en Patreon como Historias Maravillosas, están muy buenas. Hay cosas gratis. Ah, sí. A Hay mí muchas como Cris cosas Alex Fuentes. gratis. Él sí está en Kawaii y en TikTok. Yo no voy a caer en las dos al mismo tiempo, no. Ya es demasiado una. Nos estamos viendo. Bye.